hay dos grupos importantes. Uno que son los hematófagos y al mismo tiempo son también tisulares, ¿no? Entonces van a estar acá los protozoos que pueden ser flagelados y aquellos que son esporozoos. Dentro de los protozoos que son hemáticos y flagelados, tenemos a estos dos géneros importantes que tenemos acá en Bolivia. Lo que es el género de la leishmaniasis y lo que es el trypanosoma cruzi, que está relacionado con lo que es la enfermedad del Chagas, ¿no? Les voy a contar lo que ha pasado, le ha pasado a un estudiante que ha ido a hacer su internado este año en el Chapare, ¿no? Es increíble cuando van ustedes a hacer el internado, muchas veces las medidas de bioseguridad que deben de cumplir ustedes ahí con pacientes, porque ustedes saben que en el Chapare abundan las enfermedades, ¿no? Y se ha contagiado de lepra. Y uno de ellos ha venido con leishmaniasis, tiene 18 años el chico, y un excelente alumno. Entonces, miren, por contacto y por no tener medidas de bioseguridad. Entonces, dentro de lo que son los protozoos del género esporozoo, está lo que es el Plasmodium, que es encargado de producir lo que es la malaria o el paludismo, que es muy frecuente especialmente en ciudades fronterizas, ¿no? Especialmente cuando nuestros soldaditos van a hacer su fronterita, Brasil, Paraguay, Chile, harto la parte de lo que es el paludismo y la malaria, ¿no? Otro género es la bebacia y lo que es la toxoplasmosis gondii, que normalmente habita en la boquita de lo que son los gatitos, ¿no? Los minchicitos. Entonces, dentro de esta familia, si yo estoy hablando de más MECA, les voy a hablar y les voy a empezar a hacer trabajar a ustedes solos. Me parece que es una falta de respeto. Estamos en un lugar donde no hay sol, el colocarse gorra aquí sobra. Si están con gorra, colóquense atrás. Tampoco creo que para colocarnos capucha, no estamos en un lugar indigente, ¿sí? Eso de colocarse las capuchas, las gorras, está para cuando ustedes quieren hacerse el mofe, hacerse el quite de cualquier lugar, ¿ok? Tienen que aprenderse a comportar dentro de lo que es un aula joven. Entonces, dentro de esta familia, de lo que es el género del trypanosoma, que corresponde a esta familia, la Trypanosoma mastidae, existen dos tipos. Lo que es el género trypanosoma, que está relacionado con el Trypanosoma brucei y el Trypanosoma cruzi, productora de lo que es el Chagas, ¿no? Y el género leishmaniasis, ¿no? Que está relacionado con la leishmanía. Ahí vamos a encontrar el grupo de la leishmaniasis trópica, la brasiliensis y la donavi, ¿no? Esto normalmente, perdón, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de las características del género Trypanosoma. Tres cosas que tienen que tener en cuenta. Este tipo de protozoos son hemoflagelados. Eso quiere decir que viven en la sangre, ¿no? El término hemo da sangre. Y cuando dicen flagelados es porque tienen una cola que les sirve para movilizar, ¿ya? Entonces viven normalmente en el intestino de los insectos, en este caso de las bichitas, ¿no ven? Y la transmisión de enfermedad siempre lo realizan a través de lo que es una picadura, a través de su probóscide. ¿Qué hace su probóscide? Inocula dentro de lo que son las papilas dérmicas, ¿sí? Y por tanto, al inocular, defeca ahí sus huevitos que contienen, obviamente, este tipo de protozoos, ¿no? Una persona puede vivir sin darse cuenta durante décadas, 10 años, 20 años, pero a medida que la persona va creciendo, ¿no? Va multiplicándose, el protozoo lo hace de la misma manera, ¿ok?
¿Cuándo se hace evidente esta enfermedad? Cuando el organismo, el sistema inmunitario de la persona está comprometida. Por tanto, ahí es donde los protozoos salen, ¿no? Salen a todos los órganos, porque también afecta a todos los órganos del aparato digestivo, principalmente al intestino grueso, a la parte de lo que es el corazón, ¿ok? Afecta la parte circulatoria. Entonces, existen en varios estadios morfológicos el amastigote y el tripomastigote, que normalmente viven en seres vivos que son vertebrados, el promastigote y el epimastigote, que viven en seres invertebrados. Ejemplo de seres invertebrados. ¿Ah? Oye, la serpiente tiene vértebras, tiene huesos. ¿Ah? La lombriz, la vinchuca. La vinchuca no tiene esqueleto. Todos los insectos, ¿no ves? Externo de la bichuca. No tiene un esqueleto en sí de huesos. Invertebrado. ¿Ok? El tamaño normalmente de estos protozoos oscila entre 15 a 30 micras, aunque pueden variar, ¿no? Pueden haber vinchucas más grandes. Las ninfas normalmente suelen vivir. Antes les cuento, cuando yo estaba haciendo en mi primer año de medicina y fui a hacer mi trabajo de medicina social, que antiguamente se llamaba, el lado del Abra, donde está ahorita la parte de lo que es el recinto carcelario, pues pululaba de vinchucas. Ese sector era, nosotros hicimos un trabajo de la universidad, pero les cuento que hemos encontrado a estos mismos flagelados desde pupas, ninfas, hemos sacado fotos así. Voy a buscar, está dentro de mis disquetes que nosotros antiguamente manejábamos. Hemos sacado a toditos así, viviendo prácticamente en esas casitas que estaban hechas de adobe y de paja. ¿Y qué era lo malo que había acá en Cochabamba, en Bolivia? Es que la mayor parte de la gente que vive en el campo no tenía este adobe de yeso, ¿no? Y vivían en cercanías de animales de corral, ¿no? Entonces ese era el nido predilecto para las vinchucas, ¿ya? Entonces la reproducción de estos protozoos se empieza a través de lo que es fisión binaria, y normalmente se dice que existen más de 20 especies. Yo esa vez he conocido a 5, ¿no? Hasta las más adultas hemos conocido, pero más no. Entonces, este tripanosoma es PP, que se dice, porque como son bastantes especies, afecta al hombre. El parásito se conoce como Trypanosoma brucei, ¿no? Cuando normalmente se encuentra en esta mosca, en la mosquita TCT, ¿no? O prácticamente la enfermedad que va a producir esta mosquita en el África es muy común. Sin ir lejos, también encontramos en el Brasil, en la parte de lo que es las zonas más húmedas, donde son calientes, donde la temperatura de Brasil sobrepasa los 45 grados, ¿no? Hay bastante en la parte de lo que es en Río Blanco, hay en Mato Grosso, porque están viviendo pues en un ambiente demasiado húmedo y caliente, ¿no? Ahí lo que se produce es la enfermedad del sueño, y muchas veces esa enfermedad se confunde con la parte de lo que es la anemia hemolítica, se confunde con esa enfermedad. Normalmente pacientes, cuando son traídos de áreas rurales del Brasil hacia la ciudad, vienen y dicen, no, es una anemia hemolítica. Ah, no, puede ser una leucemia, pero cuando se le hace un serotipado a este tipo de pacientes, sale este diagnóstico, ¿ok? Entonces, hay este otro parásito que es el Trypanosoma cruzi, ¿no? Que normalmente se dice que el vector es un rebulindio, ¿no? Y que va a producir dos tipos de enfermedad. En realidad, a esta se conoce como enfermedad o la tripanosomiasis americana, o lo que es el Trypanosoma cruzi, o mal conocido como la enfermedad del Chagas, ¿ya? Hasta hace mucho se decía de que el Chagas estaba totalmente erradicado. Aquí hemos vuelto nuevamente. Si bien el analfabetismo estaba pues elevado,
cuando hace mucho tenemos todavía en Bolivia algunos habitantes que todavía son analfabetos y que no saben nada sobre lo que es la prevención. Y si lo saben, no lo saben aplicar correctamente, ¿no? Entonces, si se les dice dejar de criar animales de corral cerca a tu vivienda, creen que les decimos por malos. Cuando vamos a hacer controles, yo que voy a hacer control, hay muchas veces hacer, voy a Morochata, me voy a Bolívar, alguna vez con ustedes quizás vayamos a fin de año a hacer charlas de prevención allá a los pueblos. Les cuento que ustedes se acercan y no, la doctora me está diciendo por nada. Así les van a tratar. Entonces no les van a dejar hacer la parte de prevención. ¿Ok? Entonces, la tripanosomiasis es debido a la presencia de este protozoario, el Trypanosoma cruzi, que transmite frecuentemente la enfermedad de Chagas, que es hematófaga, ¿no? Entonces pertenece a la familia Redubidae, ¿no? Y a la subfamilia, lo que es la Trypanomida. Entonces, la historia desde cuándo abarca, desde que este investigador Carlos Chagas había descubierto, ¿no? Prácticamente a partir de qué siglo ha sido eso, a partir del siglo XVI, ¿no? 16, 17, en donde obviamente Carlos Darwin, juntamente con este investigador, habían descrito la presencia de estas tripanomas, ¿no? A nivel de lo que es. En el Brasil, en el año 1909, Carlos Chagas, ¿no es cierto?, denominó a este grupo que había sido descrito por Carlos Darwin como Trypanosoma cruzi, ¿no? Cuyo vector prácticamente estaba relacionado con un parásito. ¿Cuál es el agente causal entonces de lo que es el Trypanosoma? Fíjense, el parásito siempre va a ser un protozoario, ¿sí? La clase a la que va a pertenecer el Trypanosoma cruzi es la mastigófora. No se olviden, mastigófora. ¿Por qué? Porque ataca a células somas, ¿sí? A mastigote, juntamente con esta parte de lo que son las células, ¿no? El orden al que pertenecen es la Quineplastida, ¿no? Y la familia Tripomastidae. No se olviden que esto es distinto, ¿no? En el examen les pueden estar confundiendo con esta situación, ¿ok? El género Trypanosoma, el subgénero es Schistotrypanomum y la especie cruzi. Fíjense que no estamos hablando. Cuando hablamos de familia somos Trypanomastidae, pero en especie cruzi, ¿ok? Entonces todas estas relacionadas con lo que es la vinchuca. Tiene formas evolutivas, especialmente el tripomastigote, que se caracteriza, fíjense, por ser un organismo flagelado, alargado, de forma fusiforme, llega a medir más que una ninfa, ¿no? Entre 25 a 4 micras, ¿ya? Es sinoplastodón, es grande, es aplanado, ¿sí? Y prácticamente se encuentran varias cepas. Las más virulentas se caracterizan con las cepas Z1, Z2 y Z3. No se olviden, estas tres son las más virulentas, las que van a producir más compromiso de lo que son los órganos en todos los seres que son vertebrados, que tienen sangre caliente, ¿sí? Hasta hace mucho se decía de que ¿qué se llaman estos? Los vampiros, ¿no? Los murciélagos, como también tienen tendencia a chupar sangre de animales vertebrados, de animales calientes, estaban también relacionados con la transmisión de esta enfermedad. Pero, ¿cuál era la diferencia? Que no evolucionaban a nivel del intestino, de lo que eran estos murciélagos, ¿sí? Necesitaban otro tipo de insectos. La forma amastigote, miren, a diferencia de esta otra, que es tripomastigote, tiene esta forma, es una forma redondeada, oval, se multiplican estos por fisión binaria, ¿no? Y miden entre 1,5 a 4 micrómetros. El otro de 25 a 4 micras, son más grandes, ¿ok?
Esta otra forma evolutiva, que es el epimastigote, suele ser más alargado inclusive, ¿no? Llega a medir entre 20 a 30 micrómetros. Son totalmente, miren, colas más largas inclusive que el tripomastigote. Miren, ahí parece, ¿no? Si le pusiéramos un acrosoma, es pareciera el acrosoma, el espermatozoide que tienen los varones, ¿no? Entonces, el ciclo de vida de estos vectores se caracteriza principalmente por el grado de infección que puedan producir. Entonces, si tomamos en cuenta el grado de infección de estos protozoarios, existen grados de infección que pueden tener un compromiso pero sin producir una infección, u otros que pueden tener grados de infección pero que conlleven el compromiso del estado inmunológico de la persona. Eso quiere decir, unos pueden estar sin compromiso, a esos decimos forma intermedia. Eso quiere decir que no van a presentar sintomatología, van a vivir más de 20 años con la enfermedad, ¿sí? Y estos que tienen compromiso, por ejemplo, si hay un paciente que tiene VIH, ¿no? Ya ha sido inoculado con las heces infectadas de una bichuca, ¿qué va a pasar en este paciente que tiene VIH? Ya tiene de por sí su sistema inmunológico comprometido. Entonces, ¿qué va a hacer al entrar este protozoo? Va a aprovecharse de esa deficiencia que tiene el sistema inmunológico, y en vez de presentarse en 10 a 20 años, se presenta así de manera emergente. ¿Entendido? Entonces, hay otros que pueden tener, como les digo, una sintomatología moderada o casi nula, ¿ya? U otros que pueden tener una sintomatología más pronunciada. Dime, me estabas pidiendo preguntar. Era respecto a esos pacientes que usted dice que una persona con sintomatología. ¿Es solamente durante un periodo de tiempo o puede ser durante toda la infección? La primera sintomatología que presenta un paciente que tiene Chagas es normalmente el estreñimiento crónico. Antes del corazón viene primero el estreñimiento, y muchas veces al estreñimiento se le confunde con una hemorroides, muchas veces. Pero ¿cuál es la deliberante cuando te viene un paciente a consulta? Es que aparte de tener un estreñimiento crónico, si tú le realizas una rectosimoidoscopia y encima le realizas una serología a este paciente y te sale positivo, con la recto dices, este tiene un megacolon, y por tanto en cualquier momento las heces se van a taconear y no van a salir. Y va a producir un megacolon, produce un vólvulo sigmoides, y por tanto hay que entrar a operar. Es fatal. Hay pacientes, yo les voy a contar después de que terminemos, de una paciente de 33 años que vino con un diagnóstico de una apendicitis aguda al hospital, ¿ya? La habían tratado 24 horas en ProSalud como una apendicitis, porque en la ecografía esta paciente demostraba toda sintomatología, la parte de lo que es el compromiso de apéndice. ¿Qué ha pasado? Después de las 24 horas, la paciente ha pedido alta solicitada. Viene a consulta y le digo, ¿qué ha pasado? He estado durante un día internada en ProSalud, me han calmado, pero me sigue doliendo. Yo le miro, échese en la camilla, le digo, descúbrase su abdomen cuando ve un plastrón pancreático acá, como si le hubieran pegado en el lado del colon ascendente, flanco derecho. ¿Qué te has hecho? Nada. Agarré, este es un plastrón external. Y miren, esta paciente tenía 3 hijos, y las veces que tuvo su hijo, en ningún sector le habían diagnosticado Chagas. Eso era lo más llamativo, ¿se dan cuenta? Por eso es que desde hace tiempo se pide, ¿no? Una vez que nace el niño, se le saca muestra de sangre del cordón para diagnosticar Chagas en recién. Por eso, ¿sí? Porque si tú le dices, vaya a hacerse este laboratorio a la paciente, muchas veces no va.
y el tratamiento es gratuito para Chagas y tuberculosis. No cancelan nada. Y muchas veces no van porque los medicamentos que les dan también en algún momento agrava la parte de lo que es la función hepática, ¿no? Bien. ¿Podría haber un caso de Chagas que está invernando, o sea que, digamos, tiene Chagas, pero no presenta los síntomas? A eso se llama fase intermedia. Pero eso puede darse hasta que la persona muere y recién Puede vivir durante 20 años con lo mismo, pero después de los 20 años, 10, 20 años, se presenta siempre sintomatología. Si esa persona engorda, ¿qué pasa? Se aumenta de peso. Ahí se van a dar cuenta de que va a haber la parte de lo que es la retención de heces. ¿Se dan cuenta? Pacientes que son gorditos siempre tienden a tener obstrucción intestinal, siempre tienden a desarrollar la parte de lo que es un bólulo sigmoides, o siempre llegan a producir la parte de lo que es la retención de heces, ¿no? ¿Por qué? Porque comen mucho almidón, mucho carbohidrato, no comen demasiada fibra, ¿no? Entonces pasa eso. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas que estos pacientes tienen al momento de ingresar, fíjense, va a estar relacionado principalmente con el tiempo de incubación que van a tener. Ya les he dicho, pueden vivir con la enfermedad sin darse cuenta durante 10 años, 20 años. ¿De qué va a depender? Del tipo de presentación de la manifestación clínica que tenga este paciente una vez que ingresa a la consulta con ustedes. Dependiendo de las manifestaciones que puedan tener estos pacientes, hay pacientes que pueden presentarse con forma aguda. Eso quiere decir que puedan venir por una simple, por decirle, de que tenga una molestia a nivel del corazón. Puede o no puede venir, puede o no puede tener sintomatología en la fase aguda. ¿Cuándo decimos que es aguda? Cuando se presenta por primera vez. Cuando ya se presenta más de una vez, deja de ser aguda, se vuelve crónica. ¿Entendido? Eso tienen que saber. Por ejemplo, si la primera vez me ha venido un paciente con dolor de vesicular, mientras yo calme ese dolor y la paciente me diga, me ha calmado con el analgésico que usted me ha dado, va a ser aguda. Pero si la segunda vez me viene con el mismo dolor, le doy el analgésico y no le calma, deja de ser agudo y se vuelve crónico. ¿Ya? Ahí estamos hablando de una colecistitis crónica. ¿Entendido? Hay esta forma indeterminada que también puede estar relacionada con lo que es la fase aguda y esta que es la fase crónica, que ya está relacionada con las manifestaciones de la sintomatología a nivel cardíaco. Va a estar aumentada la parte de lo que es el ritmo sinusual, va a presentar arritmias cardíacas. Muchas veces estas arritmias pueden confundirse con los síndromes de ansiedad que nosotros normalmente tenemos cuando estamos en examen. Si por estrés estamos, ay, me duele el corazón. El corazón no duele por si acaso, porque es un órgano hueco, ¿no? Lo que duele y donde se produce el dolor es a nivel de lo que es el hipotálamo, no se olvide, ¿entendido? Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? Siente la parte de lo que es la transmisión del dolor a partir de lo que es el 10º par craneal y lo hace evidente de esa manera, ¿no? Entonces, el dolor es psicógeno. A ese nivel nos vamos. Entonces, fíjense las formas clínicas de evolución. Por ejemplo, ¿cuándo decimos que es una forma aguda? Cuando la enfermedad normalmente evoluciona en 2 a 4 meses, ¿sí? Entonces, puede ser o no ser asintomática, hemos dicho, ¿no? ¿Cuándo es asintomática? Cuando puede presentar pocos síntomas, pocas manifestaciones clínicas y en algún momento lo poco se convierte en severo. En algún momento, ¿ya? Si por ejemplo está estresado y tiene Chagas, o se va a hacer más evidente el dolor precordial a nivel de lo que es el corazón, ¿sí? Aquí, ¿qué me ayuda a diagnosticar? Solamente un examen directo. Puedo pedirle un ELISA para Chagas en aguda, ¿entendido? Pero con eso no estoy aseverando que mi paciente tenga Chagas. Estoy suponiendo, ¿entendido?
En la forma intermedia, ¿no? O la que es la indeterminada, puede pasar, como les he dicho, el paciente sin darse cuenta que tiene la enfermedad hasta